Ok, hola a todas y a todos, esperando que se encuentren bien. Daremos inicio a la ayudantía del día de hoy. En esta ayudantía veremos algunas identidades trigonométricas que nos serán útiles para su posterior análisis en la suma de señales senoidales. Eh, Más abajito aquí tenemos suma de ondas senoidales, donde tenemos ondas con la misma frecuencia y en fase. Y más abajo tenemos eh, ondas con la misma frecuencia y amplitud, pero ahora con un desfase. Y vamos a ocupar estas fórmulas que están acá para poder sumar estas señales. Antes de pasar a los ejercicios, vamos a hacer un repaso de las identidades trigonométricas que vamos a utilizar. Estas identidades trigonométricas nos van a ayudar bastante para el cálculo de la suma de las señales y también para aplicarla en PSIM, puesto que PSIM requiere cuando uno inserta una onda senoidal como fuente, nos pide la frecuencia y el ángulo de fase. Por ejemplo, si el ángulo de fase es cero, PSIM nos va a considerar que estamos trabajando con una onda seno, una onda señal seno, ¿cierto? Entonces, si en nuestro ejercicio tenemos un coseno, vamos a tener que utilizar alguna de estas fórmulas para pasar el coseno a seno y pues, su posterior ángulo lo vamos a tener que pasar a PSIM. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Haciendo un repaso de lo que han visto en clase, ¿cierto? Tenemos acá lo que son ondas senoidales, donde podemos destacar el valor máximo o peak, ¿cierto? Que sería la amplitud de esta onda senoidal, o la cresta, le llaman algunos. Ese corresponde al valor máximo. También tenemos definido lo que es un periodo. Si nos fijamos en la onda roja, que sería nuestro, bueno, aquí en realidad sería menos seno, que la onda roja. ¿Cierto? Si nos fijamos, cuando llega al mínimo, el valor mínimo, el pic mínimo, ¿cierto? Seguimos por acá hasta llegar hasta el otro valor mínimo y eso nos cumpliría un periodo. Lo mismo podemos hacer para el máximo, ¿cierto? Vemos que empezamos en un máximo, recorremos la onda senoidal y volvemos a llegar a un máximo. Y luego la onda se vuelve a repetir. Entonces eso sería un periodo, desde el peak to peak, ¿cierto? Desde este peak hasta este peak sería un periodo. Y en la onda coseno, ¿cierto? Respecto a la onda senoidal, vemos que tenemos un desfase entre ellas. Si estuvieran en fase, ambas ondas, ¿cierto? Estarían ubicadas en la misma parte y en la misma gráfica. Entonces acá tenemos que están desfasadas. Y este ángulo, por lo general, se llama ángulo de fase o se designa con un símbolo phi. Y este desfase corresponde digamos, al adelanto, al atraso de una onda respecto a otra. Como había mencionado, ¿cierto? El periodo que se obtiene de acá, tenemos la fórmula que es 1 sobre la frecuencia. La frecuencia, por lo general, viene dada. Y la velocidad angular, ¿cierto? Es 2pi por la frecuencia. Eso se mide en radianes por segundo. Y la frecuencia, despejando de acá, ¿cierto? Tenemos que va a ser la velocidad angular dividido en 2pi y eso se mide en hertz. Bien. Acá tenemos, ¿cierto? Igual dos ondas, ¿cierto? Una onda seno y tenemos una onda seno más un ángulo. Este ángulo estaría trasladando, ¿cierto? A la onda phi grado, ¿cierto? Respecto al origen. Eh, por ejemplo, si phi es cero, ¿cierto? Este ángulo se dice que están en fase. La B1 y B2 estarían en fase, porque si este phi, que está acá, es cero, notemos que phi corresponde a la onda que está en semipuntada, ¿cierto? Entonces, si phi es cero, digamos que este punto que está acá se va a encontrar en el origen. Y si se encuentra en el origen, esta se traslada hacia la derecha y quedaría de la misma forma, ¿cierto? Que esta que está acá. Entonces, vamos a decir que están en fase. Ahora, si phi es distinto de cero, se dice que están desfasadas, ¿cierto? Aquí phi es distinto de cero y están desfasadas, ¿cierto? Hay un corrimiento entre las ondas. También notamos que el punto de partida de B2 ocurre primero en el tiempo. B2 es la puntuada, ¿cierto? Esta que está acá. El punto de partida, este que está acá, ocurre antes en el tiempo que el de B1.
Por lo tanto, se dice que B2, esta que está acá, adelanta a B1. O también se puede decir que B1, ¿cierto? Que es la que está acá, esta, la más negrita, está atrasada respecto a B2. Y ese atraso o ese adelanto lo demarca este phi que está acá. Bien. También en clase se vio lo que era el valor eficaz o efectivo, ¿cierto? Eficaz, efectivo, RMS. Y este valor surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva. Eso igual se vio en clase. Y tenemos la fórmula acá, ¿cierto? Del valor efectivo de una onda de voltaje y también de corriente, que es exactamente lo mismo, solo que aquí cambiamos el B y el I. Entonces vamos a tener, ¿cierto? Por sus siglas, que sería square, no me acuerdo aquí mucho, pero significaba que era la raíz cuadrada, ¿cierto? De sus valores al cuadrado. Por tanto, vamos a tener acá la raíz de 1 sobre el periodo de la integral de 0 al periodo por el valor que queremos obtener, digamos, de la onda, ya sea voltaje o corriente, al cuadrado, y eso con respecto a t. Esto se puede resolver, ¿cierto? Pero también sabemos que vamos a llegar a que va a ser el valor pi, ¿cierto? Dividido en raíz de 2. Lo mismo para la corriente. Y se denotan, ¿cierto? Por letras mayúsculas. Ok, vamos ahora a lo que es la suma de ondas senoidales. Y para este primer paso vamos a ver lo que son la suma de ondas senoidales, pero donde tenemos ondas con la misma frecuencia y además están en fase. Por ejemplo, tenemos E1, ¿cierto? Va a corresponder a Emax 1, que sería la amplitud, ¿cierto? De la onda por el seno de omega t. Y tenemos una onda 2, ¿cierto? Que va a ser la amplitud 2 por el seno de omega t. Si se fijan, tienen la misma frecuencia. Me refiero a ver si lo tengo acá. La frecuencia, ¿cierto? Era omega sobre 2pi. Y la velocidad angular era 2pi por f. Por tanto, acá tenemos omega. Y si tienen omega t y omega t, vamos a asumir que son la misma frecuencia, ¿cierto? Y además están en fase porque aquí no hay nada, ni un corrimiento, ni un phi que nos demarque que tenemos un corrimiento. Por ejemplo, si ahí tuviéramos un más phi, ahí habría un corrimiento y ya no estarían en fase. O si por ejemplo acá estuviera seno omega t más pi medio, y acá abajo igual estuviera seno de omega t más pi medio, también estarían en fase. Ok, para sumarla entonces E1 más E2, tenemos que va a ser bueno, la suma, ¿cierto?, respectiva, y aplicando propiedades trigonométricas llegamos a que es la suma de sus amplitudes, valores máximos, y se conserva el seno de omega t. Ojo acá que esta fórmula se aplica para seno de omega t. Si nos dieran en este caso un coseno, tendríamos que transformar ese coseno utilizando estas propiedades hasta convertirlo a un seno. Por ejemplo, ¿cómo se pasa de un coseno a un seno? Acá tenemos este coseno, ¿cierto? Lo tenemos que pasar a un seno. Si le sumamos a ese omega, al coseno le sumamos 90 grados o pi medios, nos va a dar menos seno. Y ahora si a ese coseno le restamos menos 90 grados o menos pi medios, nos va a dar un seno. Entonces, aquí antes de aplicar esta fórmula tenemos que verificar que nuestras ondas estén en, digamos, en seno. Eso es lo que nos pide. Bien, vamos a hacer un ejercicio entonces y vamos a pasar a la pizarrita. Pizarra, compartir pantalla 2, ya. Ahí espero que se vea. Voy a verificar. Sí, ya. Entonces, el primer ejercicio, vamos a anotar la fórmula para no perdernos. A ver, lo voy a buscar. Y estamos trabajando con suma de ondas senoidales. Ahí está. Suma de ondas senoidales que tienen la misma frecuencia y además están en fase.
El primer ejercicio nos dice calcular la expresión de voltaje en el tiempo en la resistencia del siguiente circuito y determinar su valor eficaz. Bien, entonces nos piden calcular el voltaje que cae en esta resistencia y además su valor eficaz. Entonces esas dos fórmulas las voy a tener acá anotaditas. Voy a buscar la fórmula igual que se pide y que es esta que está acá. Ya, con estas dos fórmulas vamos a resolver el ejercicio. Bien, si se fijan, ahora tenemos un circuito que, a diferencia de los circuitos anteriores, estos circuitos van variando en el tiempo, es decir, tenemos ondas senoidales, ¿cierto? O de ondas de corriente alterna se puede también decir. Si se fijan, nos dan estas dos fuentes de voltajes senoidales y notamos que tienen diferente amplitud, tienen la misma frecuencia, ¿cierto? En este caso, omega es 100 pi, y haciendo, digamos, utilizando la fórmula de que la frecuencia, perdón, que omega es igual a 2 pi por f, lo voy a anotar mejor. Ya, también sabemos, ¿cierto?, que anotar en azulito. Omega va a ser igual a 2 pi por la frecuencia. Entonces, todo esto es omega, ¿cierto? Y eso es igual a 100 pi. Por lo tanto, despejando la frecuencia, de esto tenemos que la frecuencia va a ser igual a 50 Hz. Ok. Y lo mismo para este caso, ¿cierto? La frecuencia igual va a ser 50, F igual a 50 Hz. Por tanto, ya se cumple la primera parte, que tenemos ondas con las mismas frecuencias y además están en fase, ¿cierto? Porque aquí no hay ni un corrimiento que nos indique que hay un phi. Entonces, ambas están en fase. Ok. Por lo tanto, nos dicen calcular el voltaje que cae en esta resistencia. Aquí se sigue cumpliendo lo que es el LVK, ¿cierto? La ley de voltaje de Kirchhoff. Y entonces en esta resistencia va, si tenemos un voltaje acá, lo voy a anotar en rojo, tenemos este voltaje que está acá, le vamos a llamar B1. A este le vamos a llamar B2, por ejemplo. Y este va a ser, ojo aquí, el voltaje está midiendo positivo acá, entonces este sería nuestro B3. Bien, si hacemos ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que menos B1 menos B2 más B3 igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, B3 va a ser igual a B1 más B2. Bien, si se fijan, B3 es el voltaje que estamos buscando, lo podría llamar BR, porque acá lo llamé BR. Y eso es, y ahí no se nota, BR es igual a B1 más B2. Ahí está, y eso se mide en volt. Ok, si se fijan, se sigue cumpliendo en circuito de corriente alterna, se sigue cumpliendo la LVK. Por tanto, como nos piden el voltaje en esta resistencia, vamos a tener que sumar el voltaje 1 más el voltaje 2. Pero nuestras ondas son senoidales, nuestros voltajes son ondas senoidales. Y como tienen la misma frecuencia y están en fase, vamos a poder aplicar esta fórmula que está acá, esta que está acá. Por tanto, para sumarlas vamos a escribirlo con negrito. Entonces nuestro voltaje BR que estamos buscando, voltaje en la resistencia lo llamé, sería B1 más B2, y eso va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Cierto? Tenemos 120 seno de 100 pi t más el B2, ¿cierto? Acá está, esto que está acá, sería 100 seno de 100 pi t más 100 seno de 100 pi t. Ok. ¿Qué nos dice la formulita? ¿Cierto? La formulita nos dice que vamos a tener que sumar sus amplitudes, estas amplitudes que están acá, y conservar nuestra onda seno. Entonces, BR va a ser igual a la suma de las amplitudes, 120 más 100, ahí está, y conservamos el seno de 100 pi t. Ok. Si hacemos ese cálculo, tenemos que nuestro voltaje de la resistencia sería de 220 seno de 100 pi t. Ahí está.
eso es el primer cálculo que nos piden, lo vamos a enmarcar. Y luego nos piden el valor RMS, si se fijan acá nos dicen, y determinar su valor eficaz o RMS. Vamos a arrastrar esta fórmula que está acá, ahí está. Entonces nuestro valor RMS o eficaz, uy, estoy con rojo, vamos a hacer con azul. Ya, entonces nuestro valor eficaz de nuestro voltaje va a ser igual a 1 sobre T. ¿Cuál es el periodo? Si tenemos que la frecuencia es igual a 50 Hz y sabemos que 1 sobre el periodo va a ser igual a la frecuencia, ¿cierto? Despejando, tenemos que T va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Eso es igual a 1 sobre 50 Hz y eso va a ser igual a, si hacemos la división, 1 dividido en 50 nos da 0.02 segundos. 0.02, esto está medido en segundos. Ya. Entonces sería 0.02 de la integral acabamos, ¿cierto? De 0 hasta el t que lo acabamos de calcular, eso es 0.02 por nuestra voltaje al cuadrado, voltaje en el tiempo, ojalá. Entonces, ahí acá lo voy a colocar igual, antes que se me olvide. Esto depende del tiempo. Todo esto igual depende del tiempo. Por tanto, sería nuestro 220 seno de 100 pi t, todo eso al cuadrado, y obviamente esto con respecto al tiempo. Bien, nuestro valor eficaz entonces, o efectivo, RMS, va a ser, se puede resolver esto o se puede simplemente hacer la amplitud de nuestra onda dividido en raíz 2. Como es primera vez, para hacer nuestro primer ejercicio vamos a calcular esto. Todo esto lo vamos a calcular. Utilizando, obviamente, se me cayó el mouse. Ok, ahora soluciona el problema. Como les decía, vamos a utilizar una propiedad que vamos a transformar este seno cuadrado, lo vamos a transformar en 1 menos coseno de 2x dividido en 2. Entonces, esta raíz, vamos a dejarla así por mientras después la vamos a cerrar. Sería 1 dividido en 0.02 por la integral de 0 hasta 0.02, que era el periodo que calculamos, de, coloquemos acá 220 al cuadrado, ¿cierto? 220 al cuadrado por el seno cuadrado de 100 pi t. Ahora el seno cuadrado de 100 pi t lo vamos a transformar a 1 menos el coseno de 2x, en este caso sería 2 por 100 pi t, ahí está, y todo eso dividido en 2. Y eso de t. Vamos a correr esto que está. Eso, para que no se nos confunda. Ok. Y todo eso bajo raíz, obviamente. Entonces la raíz se cierra para acá. Ya. ¿Para qué hice esto? Porque integrar el seno es un poquito difícil, el seno cuadrado, entonces se hace esta transformación. Entonces el valor eficaz de nuestro voltaje va a ser la raíz, ¿cierto? De este 200 cuadrado, 220 al cuadrado, ¿cierto? Lo puedo sacar de la integral porque es solamente una constante. Y el 1 medio acá también. Por tanto me quedaría 220 al cuadrado, 2 por 0.02. Voy a anotar al tiro que eso es 2 por 0.02, ¿cierto? Eso sería 0.04. Por la integral de 0 hasta 0.02, que era el periodo, esto lo pasamos para acá, ¿cierto? Y nos queda 1 menos el coseno de 200 pi t, si resolvemos eso. Y eso con respecto a ET.
Bien, vamos a separar las integrales. Bueno, acá esto está eficaz. Si separamos, ahí me quedé, 200. Voy a dejar todo en términos, después voy a simplificar. Entonces tendríamos dos integrales que resolver. 0.02 de 1 menos la integral de 0.02 del coseno de 200 pi t. Y todo eso, aquí me faltó el dt y acá el dt. Ok, resolviendo vamos a tener la raíz de 220 al cuadrado 0.04 por, veamos acá, la integral de 1 con respecto al tiempo. Eso es t, ¿cierto? Es t evaluado entre 0 y 0.02. Voy a omitir este paso porque si lo evaluamos da 0.02, si se fijan. Sería 0.02 menos 0 y eso da obviamente 0.02. Por lo tanto, acá sería 0.02 menos, acá que tenemos la integral del coseno, ¿cierto? Y la integral del coseno sería un seno de 200 pi t dividido en 200 pi t. Pi, perdón. Ahí está, si no me equivoco. Y eso lo hablamos entre 0 y 0.02. Ok. Aquí esta raíz se extiende hasta el final. Está saliendo un poquito largo, entonces lo voy a anotar para acá. Ya. Esto nos queda 220 al cuadrado sobre 0.04 por 0.02. Y acá hay que aplicar calculadora. ¿Cierto? Tenemos que evaluar esto que está acá. Eso. Tenemos que evaluar el seno. Voy a pasar la calculadora a radianes. Y ahora sí. Sería seno de 200 por pi por 0.02 menos el seno de qué cosa, de 200 pi por 0. Y eso me da 0. No sé si se viene el cálculo. Ya. Entonces esto me da 0. Ya. Sí. Entonces esto sería menos 0. ¿Cierto? Menos 0. Y eso nos quedaría 220 al cuadrado sobre 0.04 y acá por 0.02. Ok. Si se fijan acá, esto lo podemos simplificar. Esto ahí, esto que está acá, y me queda un 2 abajo. Entonces sería la raíz de 220 al cuadrado dividido en 2. Si se fijan, acá esto es simplemente 220, ¿cierto? Por 1 sobre la raíz de 2, es decir, 220 sobre raíz de 2. Que es, que es exactamente igual a llegar a esto,
¿cierto? Porque el máximo, ¿cierto? La amplitud de nuestra onda era 220 y eso lo dividimos en raíz de 2 y llegamos a esta fórmula que está acá. Pero haciendo toda la integral, esta integral que está acá, llegamos exactamente a lo mismo. Por lo tanto, demostramos que está bien los cálculos y de ahora en adelante, para calcular el valor efectivo de una onda senoidal, vamos a calcularlo de esta manera. Bien. Eso era lo que nos pedían, entonces nuestro es 220 raíz de 2, si quiero lo pasan a decimal, pero esto se mide en bol. Y esto era lo que nos pedían en nuestro primer ejercicio. Bien. Ahí está. Esto lo voy a achicar. Ahí está el cálculo de nuestro ejercicio. ¿Qué más? Vamos a pasar entonces a compartir la otra pantalla. Vamos a hacer este segundo ejercicio para que quede más claro y ahora vamos a aplicar directamente las fórmulas. Entonces, ahora nos dice, ¿cierto?, calcular la expresión de la corriente en el tiempo en la resistencia y su respectivo valor eficaz. Al igual que el caso anterior, ahora nos están pidiendo calcular la corriente que circula por esta resistencia, esa corriente que vemos ahí. Y tenemos dos fuentes de corrientes senoidales, esta que está acá y esta que está acá, donde si se fijan tenemos amplitudes diferentes, esa amplitud diferente, pero tenemos frecuencia igual y además están en fase. Si se fijan acá, bitercio y bitercio. Bueno, antes de hacer este ejercicio me acordé de que esto lo podemos pasar a PSIM. Mejor lo voy a hacer al tiro en PSIM. Entonces este ejercicio que está acá, voy a mostrarle cómo se hace esto en PSIM y cómo se mide, digamos, esta onda senoidal y también el voltaje en la resistencia. Entonces vamos a pasar a PSIM ahora. Compartir pantalla. Compartir. Bien, ahí se ve. Esto lo voy a eliminar para que empecemos todo de cero. ¿Cierto? Nuestro circuito nos decía que eran dos fuentes senoidales y una resistencia. Estas fuentes senoidales, ¿cierto? Las podemos encontrar en la barrita de abajo. Ahí están. Miren, si se fijan, te marca acá en la esquina izquierda, dice sinusoidal voltage source, es fuente de voltaje senoidal. Entonces, la ubicamos, clic derecho del mouse y la rotamos. Ahí está. Y la resistencia obviamente están acá y dice abajito resistor. Entonces, esa resistencia la vamos a colocar ahí. Ese era nuestro circuito. Estamos midiendo voltaje en nuestra resistencia y también vamos a aprovechar de medir el voltaje en cada una de nuestras fuentes de voltaje. Ok. Y ahora más que nada es unir esto. Ahí, esto va con esto va ahí. Tenemos nuestro voltaje acá. Ese sería nuestro voltaje U. Voltaje en la fuente 1, voltaje en la fuente 2. Y esto es el voltaje que cae en nuestra resistencia. Ok, nuestra resistencia nos decía que era de 1 kilo. 1 kilo. Ojo acá, aquí vamos a mencionar algo. Nuestra fuente 1 nos decía que era 120 seno de 100 pi-t. Ok, acá en PSIM nos dice la amplitud. ¿Qué amplitud tiene? 120. La frecuencia la habíamos calculado, si se acuerdan, como es 120 seno de 100 pi-t, los 100 pi-t era igual a los 2 pi por la frecuencia. Y la frecuencia, por lo tanto, es 50 Hz. Entonces aquí, en vez de 60, le colocamos 50. Ángulo de fase. ¿Qué ángulo de fase? Estamos trabajando con seno y nuestra onda era 120 seno de 100 pi-t y no tenía más nada, ¿cierto? No había un desfase. Y acá le colocamos 0, obviamente, porque era una onda seno. Y estos valores no se modifican, todos estos que están. Si, por ejemplo, vamos a mostrar aquí, si, por ejemplo,
esta fuera un seno de más 90 grados o más pi medio, habría que ir acá a nuestra tablita, ¿cierto? Estas ecuaciones y transformar nuestro coseno, perdón, aquí. Si esta fuera, me pasé. Si esta fuera en términos de coseno, ¿cierto? Habría que transformarla a términos de seno, ¿cierto? Aquí buscamos esta o esta, las pasamos a términos de seno y escribimos el ángulo que nos dé en esta parte que está acá. Pero en este caso, le reitero que acá no tenemos más nada, ¿cierto? Más, aquí sería un más 0 grado. Por tanto, ese ángulo que iría en PSIM sería 0. Y si quieren muestran la amplitud y... no, la amplitud no. Y acá lo mismo, nuestra segunda fuente, ¿cierto? Era 100 seno de 100 pi t. Entonces vamos, aquí era en vez de 110, es 100. Y acá la frecuencia dijimos que era 50 igual. Y el ángulo también era 0. Vamos a desmarcar esto. Ok, a este le vamos a llamar B1. A este le vamos a llamar B2. Y a este le vamos a llamar B3. No, BR le vamos a llamar. Ok, este sería el voltaje que estábamos buscando y su valor efectivo también lo podemos obtener desde PSIM. Bien, ahora entonces vamos a lo que dice simular y acá dice control de simulación. Lo ubicamos en la pantalla y nos abre este cuadrito. Esto está bien, ¿cierto? Esto nos dice más que nada por cada cuánto va a tomar una medición. Si lo hacemos muy, muy grande este valor, nos va a tirar una curva más o menos triangular, así media recta y nos va a quedar muy fea. Si le colocamos un valor pequeñito, eso nos quiere decir que va a tomar varios puntos en intervalos pequeños y nos va a tirar una curva más prolija o más suave. Por lo tanto, eso lo considero que está bien. Total time. Aquí es importante. El total time, ¿cierto? Es el tiempo de simulación y aquí va a depender de nuestra frecuencia. Nosotros estamos trabajando a 50 Hz en este caso, en este ejercicio, y el periodo, ¿cierto? Sería 1 dividido en 50, eso nos da 0.02 segundos, que corresponden a un periodo completo, es decir, donde podemos notar una onda senoidal, ¿cierto? Que sube y baja en un periodo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí si quieren lo multiplican por 2 para tener 2 ciclos de trabajo y ver dos periodos en su gráfica, más que nada por eso. Esto lo dejan tal cual y le damos a ejecutar. Bien, acá sí nos abre el cuadro, ¿cierto? Y podemos graficar en la misma gráfica B1, B2. Ahí está, B1, B2. Y con esta que está acá, agregamos otra y podemos agregar el BR, que es nuestra voltaje en la resistencia. Si se fijan, el B1, ¿cierto? Y el B2 están en fase, mira, empiezan en el mismo punto. ¿Sí? Solo que tienen diferente amplitud y además tienen la misma frecuencia. ¿Qué más podemos observar, cierto? Aquí la suma también está a la misma frecuencia. Si se fijan, parten cero como el B1 y el B2. Y con nuestros cálculos nos había dado lo siguiente, ¿cierto? Nos había dado que la suma era 220 seno de 100 pi t. Entonces, 220 correspondería a este punto que está acá y lo vamos a medir. Entonces nos situamos en BR, ¿cierto? Acá está BR, la gráfica de nuestro voltaje, y le damos a Global Max. Si se fijan, esto yo lo puedo mover y se va a ir moviendo nuestro cursor. Y nos tenemos que fijar en el X1, ¿cierto? Porque acá dice que esto es el cursor 1, entonces X1. Y en el VR. Si se fijan, es muy difícil achuntarle al máximo acá de manera, digamos, manual. Entonces, lo que se hace, ¿cierto? Acá hay una parte que dice Next Max o siguiente máximo. Y, por ejemplo, lo sitúan antes del máximo y le dan a Next Max. Y te sitúa
perfectamente en este que está acá. Entonces te dice que eso vale 220, ¿cierto? O 2.2 por 10 a la 2, ¿sí? 220, que es justamente lo que habíamos calculado. También pueden hacerlo de la siguiente manera, ¿cierto? Se van acá y le dan a control T. Y en control T te marca el tiempo en el que está y te marca la amplitud o el valor. Sería 220, si se fijan. Repito, esto es control más T. Sí, control T. Y da eso. Por ejemplo, acá. Si vamos acá y le damos siguiente mínimo y le damos control T. No se me vio. Ah, es que no anoto para acá. Se comprime. 2. Sí. Siguiente mínimo y le damos a control T. Y me lo marca acá. No sé por qué, pero este corresponde al de acá. Sería menos 220. Bien, con eso comprobamos nuestros cálculos. Ah, nos falta el valor RMS. Si se fijan aquí ya lo tengo activado, pero para activar el valor RMS, en este caso de nuestro VR, tenemos que tomar el valor RMS en un ciclo de trabajo. Entonces, eso se puede hacer de dos maneras. Si tú haces esto que está acá en el máximo, ahí, y este que está acá también lo sitúas en el siguiente máximo. Ahí, ¿cierto? Y como habíamos conversado, como empieza en el pic y llega al pic, tenemos un ciclo, un periodo, perdón. Entonces, en este periodo estaría nuestro cálculo de valor RMS. Y aquí yo lo puedo activar y me dice que el valor RMS, ¿cierto?, de nuestro voltaje en la resistencia es de 155.56 volt. Entonces, si lo calculamos, ¿cierto?, habíamos dicho que era 220 dividido en raíz de 2. En la calculadora eso nos da 155.56 volt, que es exactamente esto que está acá. Esa es una forma de comprobar. Bien. Ahora entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, nuestro siguiente ejercicio nos dice calcular la expresión de la corriente en el tiempo en la resistencia, ¿cierto? Esta corriente que está acá y su respectivo valor eficaz. Es exactamente lo mismo, pero ahora con corrientes. Esta corriente que está acá. Y al igual que el caso anterior, como se cumplía el LBK, acá se cumple lo que es el LSK, ¿cierto? Tenemos esta corriente I1, esta corriente I2, y esta corriente sería la corriente I3, donde si hacemos el LSK en ese nodo que está aquí, LSK, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener, ¿cierto?, que I1 más I2 va a ser igual a IR. Vuelvo a colocar IR igual a I1 más I2, haciendo el LSK. Bien, entonces nuevamente tenemos una suma acá, donde tenemos diferentes amplitudes, pero la misma frecuencia y además están en fase, porque esto que está acá es igual a eso que está acá. Vamos a proceder entonces, donde IR, bueno, acá en realidad no debería ser mayúscula, IR de T va a ser igual a I1 de T. ¿Por qué no es mayúscula? Porque depende del tiempo y por lo general cuando depende del tiempo se trabaja con minúscula. Y 2D. Y eso se mide obviamente en amperes. Bien, IR de T va a ser igual a I1. ¿Quién es I1? Denotemos esta como I1. Serían 35 por el seno. Ojo aquí que yo hago el 5 igual a la S, entonces voy a hacerlo ahí. 35 seno de 100 pi t más pi tercios. Y eso más los 15 que están acá, seno de 100 pi más pi tercios. Ahí anduve justito. Y eso obviamente en amperes. Si recordamos nuestro IRT de las ecuaciones anteriores, ¿cierto? La voy a colocar por acá. Era esto que está acá.
esta era nuestra ecuación que nos va a servir. Entonces sería 35 más 15 por el seno de 100 pi t más pi tercio, que son 60 grados. Eso es en amperes. Ok. Entonces, si se fijan, acá, esto que está acá, serían nuestro corrimiento. Por ejemplo, si tuviéramos nuestra onda senoidal pura, ¿cierto? Que parte en cero, sería de esta manera, lo voy a anotar en azul. Sería de esta manera que está acá. Más o menos. Ya, ahí me quedo más o menos. Esta sería nuestra onda seno con ángulo cero. Pero acá tenemos un corrimiento de pi tercio que corresponde a 60 grados y estaría en adelanto. Cuando tienes un más es porque está en adelanto. Por lo tanto, nuestra onda seno empezaría 60 grados antes y nos quedaría algo como esto. Bueno, pero se entiende, si esto que está acá sería nuestro phi y esto corresponde a 60 grados que son pi tercio. Entonces, en PSIM, esta corriente que está acá nos debería dar una gráfica como la que tenemos acá, que parte en un valor ya determinado en el instante cero y se comporta de esa manera, como para tener presente. Ok, ese sería, no hemos terminado. Eso sería IR de t, que nos quedaría 35 más 15, esos son 50, seno de 100 pi t, más, obviamente, pi tercios. Pi tercios, eso en amperes. Nuestro valor RMS, ahora sí, y efectivo. Con mayúscula. Ahora sí es con mayúscula porque estamos denotando un valor efectivo de nuestra corriente. Eso es igual, dijimos que era nuestra amplitud, ¿cierto? Esto que está acá, dividido en raíz de 2. Si hacemos ese cálculo, ¿cuánto nos da? 50 dividido en raíz de 2, 35.35. Y eso está en amperes. Ok, vamos a marcar esto. Y esto que está acá. Bien, entonces esto lo vamos a proceder a hacer también en PSIM. Si se fijan acá tenemos fuentes de corriente senoidales y tenemos una resistencia de 1 kilo también. Entonces vamos a PSIM, compartir pantalla 1. Ahí espero que se vea PSIM. Entonces esto lo vamos a eliminar ahora porque no nos sirve. Ya, si se fijan ahora necesitamos fuentes de corriente y acá yo no veo ni una fuente de corriente senoidal. Entonces lo que se hace, se va a elementos, se va a fuente, ¿cierto? Source, current, y ahora le ponen seno, ¿cierto? Y tenemos una fuente de corriente senoidal. Por acá tenemos otra fuente de corriente senoidal y nuestra resistencia. ¿Dónde está nuestra resistencia? Acá está. ¿Qué nos falta? Nos falta medir la corriente. Y vamos a aprovechar de medir esta corriente que está acá y esta corriente que está acá, que son las de las respectivas fuentes. Vamos a armar nuestro circuito. Bien, ahí está. Esta resistencia, al igual que la anterior, era de 1 kilo. A esta la vamos a llamar IR. Esta I1. Y a esta la vamos a llamar I2. I1 y 2. Bien. Y a esta que estaba acá nos decía que era, si nos fijamos, ahora esto que está acá, nos da 35 seno de 100 pi más pi tercios. Ok. Entonces, pues sí. Sería amplitud 35, dijimos.
frecuencia, eso sabemos, no la calculamos, pero es lo mismo que la anterior porque tenemos seno de 100 pi t, y eso nos da 50 Hz. El ángulo, ojito aquí, vamos acá. Ese ángulo es pi tercio, ¿cierto? Y estamos con una onda seno. Y PSIM trabaja con onda seno, por lo tanto, aquí no hay que hacer cambio y anotar el pi tercio. Ese ángulo iría acá, y como es pi tercio, lo anotamos en grado, y eso nos da 60 grados. 60 grados. Vamos a la otra. A ver, aquí les voy a mostrar esta que está acá. 35. La siguiente nos dice que es 15 seno de 100 pi t más pi tercio. Entonces acá va 15, frecuencia 50 y acá 60. Okay. No, aquí no quería la frecuencia, quería esa. Bien, ahí estamos con todas nuestras mediciones. Bien, al igual que la anterior, revisamos acá y le vamos a dar, le puedo dar un ciclo, 2 ciclos. Aquí tiene 2 ciclos. Y yo quiero que hagan la comparación entonces entre una onda senoidal pura. Y para eso voy a colocar un fuente de voltaje, puede ser. Y para cerrar el circuito, esto simplemente estoy haciendo un circuito aparte para mostrar cómo se vería el desfase y cómo calcularlo. Bien, entonces, ojito acá. Por ejemplo, si le ponemos 30, frecuencia 50 Hz y ángulo de fase 0, le dejamos en 0 y acá puede ser cualquiera. Y vamos a medir acá el voltaje. Y a ese voltaje le vamos a llamar el único voltaje, así que se puede dejar así, pero lo vamos a dejar como B referencia. Bien, ahora sí le damos a ejecutar. Y primero vamos a analizar lo que son las corrientes. I1 y 2 lo añado. Voy a añadir los tres en la misma gráfica. Añadir. Ok. Espero que no se confundan tanto. Miren, I1 e I2, ¿cierto? I1 es la rojita que era 35. El I2 es 15, si se fijan. Y la suma me da IR. Pero IR, ¿cierto? Es la suma sería 15 más 35, esos son 50, que está acá, ¿cierto? La amplitud. Entonces, por lo tanto, está bien. ¿Qué podemos notar? Que no parte en cero como la anterior, sino que esto, si seguimos la curva, ¿cierto? Va a partir antes de cero y eso nos indica que está corrida en cuántos grados, no sabemos. De la gráfica no sabemos, de los cálculos sabemos que era pi tercio, que son 60 grados, y por lo tanto, acá voy a hacer algo yo. Voy a añadir esta que está acá y voy a anotar nuestra referencia. Nuestra referencia, hice un circuito aparte solamente para anotar una onda senoidal, ¿cierto? Graficar una onda senoidal que parta en cero, ¿cierto? Ahí parte en cero. Y por lo tanto, lo que se puede hacer es calcular el desfase de estas que están acá. Por ejemplo, me voy a la corriente más alta, digamos IR, esto que está acá, que sería la verde, y le doy a colocar, digamos, estos cursores. Me sitúo, ¿cierto?, en el máximo, acá está en el máximo, y le doy a Next Max, ¿cierto? Ahí me marcó que el máximo, le voy a dar a Control T, simplemente. Control T, el máximo ocurre en un tiempo determinado, que este tiempo que está acá, que lo vamos a utilizar. Luego, me voy acá a voltaje referencia, y le doy a Next Max, y le doy a Control T. Si se fijan, me marcó otro tiempo. Bien, ahora voy a pasar a la pizarrita a explicar algo, para calcular el desfase. Pizarrita, pantalla 2. Bien. Si se fijan, se sabe, ¿cierto?, que en un periodo vamos a tener lo que son 2 pi o una vuelta, ¿cierto? Entonces en un periodo se cumplen 360 grados. El periodo va a ser 1 sobre la frecuencia.
Eso es 1 sobre 50 de lo que estamos trabajando, 50 Hz. Por lo tanto, el periodo nos da 0.02. Entonces, en 0.02 segundos vamos a tener 360 grados. Si se fijan, ¿cierto? Y lo que queremos saber nosotros es el ángulo de desfase, ¿cierto? Tenemos dos ondas senoidales, ¿cierto? Una que está acá, que empieza en 0, y otra que les dije que partía antes de 0. Y queremos saber el desfase. Entonces, el desfase lo vamos a medir de la siguiente manera. El desfase estamos midiendo este que está acá y este que está acá. Eso que está acá. Y eso nos entrega una diferencia de tiempo. Entonces, esa diferencia de tiempo la vamos a anotar acá, delta T. ¿Y cuántos grados corresponden a esta diferencia de tiempo? No sabemos y le vamos a llamar X, ¿cierto? Pero sí sabemos que en un ciclo de trabajo, ya sea de cualquiera de las dos, voy a continuar esta extra, en un periodo, ¿cierto? Desde el pic máximo hasta el siguiente pic, tenemos un periodo. Y sabemos que entre ese periodo se van a cumplir 360 grados. Por lo tanto, acá hacemos una regla 3 simple. El periodo, ¿cierto? Lo igualamos a 360 grados y la diferencia de tiempo, esta que está acá, que se cumple acá, no sabemos cuántos grados son. Por tanto, hacemos la regla de 3 simple, que donde delta T va a ser igual, delta T por 360 dividido en 0.02, eso me da el desfase, o lo voy a llamar pi, perdón, phi, ahí me quedo feo, phi. Ese ángulo de fase se calcula de esa manera. Entonces, lo único que necesitamos, si se fijan, necesitamos la diferencia de tiempo en que ocurre el pic máximo de la onda desfasada y de nuestra onda senoidal pura, que parte en 0. Y eso lo vamos a obtener de nuestro PSIM. Ahora sí vamos a PSIM. PSIM. Ok. Bien, en PSIM, ¿y se ve PSIM o no? Pantalla 1 sí. Ok, en PSIM yo había denotado este tiempo que está acá, el máximo de nuestra corriente en la resistencia y nuestro máximo de nuestra onda senoidal pura que parte en 0. Por lo tanto, la diferencia de tiempo no es más que nada la diferencia de tiempo entre este y este que está acá. Entonces sería 0.05, 0.005 menos 0.00167. Ya. Y eso me da un valor de 3.33 milisegundos. Si nos vamos a la formulita que está acá. Si nos vamos a esta formulita, ¿cierto? El phi va a ser igual entonces a 3.33 por 10 a la menos 3 por 360 dividido en 0.02. ¿Cuánto nos da esto? Si hacemos ese cálculo, me da 59.94 grados, aproximadamente 60 grados. Quizá aquí PSIM no me aproximó muy bien, pero me da 60 grados el corrimiento. Entonces es lo que estábamos buscando. Porque si se fijan, esta no es una onda senoidal pura y por lo tanto este que está acá estaría adelantado, ¿cierto? 60 grados con respecto a nuestra onda senoidal que parte en 0. Eso es una forma de obtener el desfase. Si es que no es tan seguro, se obtiene de esa manera. Bien, entonces vamos a agregar una nueva gráfica para no confundirnos y vamos a... No, eso no era. Solamente a nuestra corriente que nos interesa, que es nuestra corriente de la resistencia. Ok, ya aquí abajo está nuestra corriente de la resistencia. Le voy a dar un color más, otro color. Puede ser azulito y aquí le vamos a dar a 2 para que se marque más. Entonces, nuestra corriente de la resistencia, vamos a ver cuánto nos da. El valor máximo, ¿cierto? Nos da 50, que es lo que habíamos calculado.
ahí está 50, este que está acá, el cursor 1, nos dice que marca 50 en el máximo. Y lo otro que necesitamos saber es su valor RMS, que es 50 raíz de 2, y por ejemplo le vamos a dar Next Max, y acá también. Lo vamos a situar en el siguiente máximo, y le damos Next Max. Bien, nuestro valor RMS, que yo lo tengo activado acá, ¿cierto? Ahí lo activo, lo desactivo. Nuestro valor RMS en un periodo nos dice que son 3.53 por 10 a la 1. Entonces eso nos da 35.35, que es exactamente a 50 dividido en raíz de 2 y nos da 35.3553, que es exactamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, nuestros cálculos también están bien realizados. Ok. Eso era estos circuitos. Y vamos a pasar a explicar. Bien, ahí está, ¿cierto? Esto es lo que teníamos. Exactamente lo mismo que calculamos en PSIM y en la pizarra. Ahora vamos a pasar a calcular la suma a la misma frecuencia y amplitud, pero con un desfase, ¿cierto? Entonces tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que la suma va a ser igual a el Emax. Aquí le puse Emax a las dos porque es la misma amplitud para ambas. Va a ser esa multiplicada por el seno, ¿cierto? Más la otra señal, y eso nos da 2 veces la amplitud por el coseno de phi medios por el seno de omega t más phi medios. Eso simplemente sale de una identidad trigonométrica, pero vamos a utilizar esto para hacer más corta la ayudantía y no tener que demostrar de dónde sale esto. Bien, entonces nuevamente ahora nos dan el mismo circuito anterior, pero nos cambian nuestras ondas de voltaje y los valores también. Ahora tenemos la misma amplitud, pero con un desfase. Misma amplitud y frecuencia, pero con un desfase. Entonces, ¿cómo vamos a sumar estas señales? La vamos a sumar utilizando esta fórmula que está acá. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la pizarra. Y para no perdernos, vamos a anotar esta formulita que está acá. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a hacer lo mismo que el anterior, lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿cierto? Tenemos, esto lo vamos a llamar B1, esto lo vamos a llamar B2 y esto es nuestro BR. Sabíamos que BR iba a ser la suma de B1 más B2. Por tanto, nuestro BR, voy a anotar acá, BR de T va a ser igual a esto que está acá, 179.63 omega T. Ojito, que no leí el problema. Nos dicen omega T y nos dicen que la frecuencia es de 50 Hz. Entonces, sabemos que la frecuencia, perdón, el omega es igual a 2pi por la frecuencia. Nos da la frecuencia y eso es 2pi por 50, que son los hertz, y eso nos da a 100pi. Entonces, esto que está acá sería por el seno de 100pi por t, más 179.63 por el seno de 100pi t más 60, ojito acá, nos dan 60 y eso es pi tercios. Entonces, nuestro R en el tiempo, ahora sí aplicamos esta fórmula que está acá, esa que se encuentra ahí, y nos va a dar 2 veces 2 por 179.63 por el coseno de qué cosa, de phi. ¿Quién es phi? Phi es pi tercio. Phi, y entonces eso lo dividimos en 2. Pi tercio dividido en 2 da pi sectos, que son 30 grados. Pi sectos. Por el seno de 100 pi t más pi sectos. Ok.
Por tanto, nuestro voltaje, dependiendo del tiempo en la resistencia, aquí se aplica la calculadora. Nos quedaría 2 por 179.63 por el coseno de pi sectos. Eso nos da 311.128. Seno de 100 pi t más pi sectos. Ok. Y eso se mide en volt. Eso es nuestro voltaje en la resistencia. Y nos piden nuestro valor RMS. Bueno, el valor RMS nos va a dar simplemente los 311 dividido en raíz de 2. Y son 311.128 dividido en raíz de 2. Nos da 220. 220. Uy. Ok, ahí está. Entonces vamos a pasar a nuestro multisim y vamos a simular esto y vamos a verificar que la amplitud, ¿cierto?, es de 311 y nuestro valor eficaz es de 220 y además que nuestra onda de voltaje está corrida, ¿cierto?, 30 grados respecto al origen. Vamos a ver si... Ok, ahí está BSIM y vamos a ver si en control Z vuelve a nuestro circuito anterior. Aquí le estoy dando control Z para volver a este circuito y aquí le cambiamos los valores simplemente. Entonces, si se fijan acá, ahora es 179.63, 179.63, frecuencia 50 Hz, y la primera no tenía un desfase, por lo tanto está bien. Ahora, esta de acá también es 179.63, frecuencia 50 Hz, y esta sí tenía un ángulo de 60 grados de desfase. Y nuestro voltaje, ahora sí, le vamos a dar, ahí nos falta, ahora sí. Ya, bien, vamos a verificar solamente nuestro VR. Ok, nuestro VR, ¿cierto? Sería acá. Vamos a cualquier máximo de acá y vemos que el cursor 1, este que está acá, estaría en un máximo. El cursor 1 X1 nos da que es 311.128 la amplitud. Estamos bien. Y si se fijan, esta no parte en cero, ¿cierto? Este que está acá se extiende por acá y parte antes en cero, y ese phi sería 30 grados, que es lo que calculamos matemáticamente. ¿Qué más? Nuestro valor RMS. Voy a calcular el valor RMS ahora de otra manera, ¿cierto? Anteriormente calculaba el RMS moviendo los cursores, dejándolo en el máximo, y más o menos tenía el valor RMS. Ahora, si no les gusta ese método, ustedes se van acá, ¿cierto? Le colocan en el GX que te mida desde 0 hasta un periodo, que serían 0.02. Y si se fijan, ya nos acortó la gráfica desde 0, llevamos este a 0 y este lo llevamos a 0.02. Y también tendríamos un periodo, ¿cierto? Y si se fijan, nos marca el valor RMS en 220 volt, que es justo lo que habíamos calculado. Estos ejercicios yo los hago en forma de que se den cuenta de que cuando tenemos una amplitud de 311, el valor RMS de nuestra fuente va a ser 220. Y en el caso anterior, si se dieron cuenta, teníamos que teníamos un valor RMS de 220, ¿cierto? Si no me equivoco, vamos acá. En este que está acá, 220 dividido en raíz 2. Ahora nuestra
nuestras ondas de voltaje en nuestras casas, ¿cierto? El valor RMS son de 220 volts. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que en realidad esos 220 volts se aplican 311.128 como máximo, que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Esta que está acá. No es que sean 220, el máximo sea 220 en nuestra casa, sino que son 220 RMS, lo que corresponde a un valor peak máximo de 311.128. Eso. Está comprobado eso. Y por último vamos a hacer este ejercicio que está acá, que es lo mismo con corrientes, pero ahora tenemos igual amplitud, misma frecuencia y desfase. No sé cómo andamos de tiempo, pero lo vamos a hacer de forma rápida también. Bien. Entonces este es el siguiente ejercicio y al igual que el anterior voy a colocar la formulita mejor. Esta fórmula que está acá la vamos a copiar y la vamos a pegar. Bien. Y ahora con corriente y es exactamente lo mismo. Sabemos que se cumple el SK, ¿cierto? Y la corriente es la resistencia que estamos midiendo de esta forma, con nuestro más por acá, nos va a dar que nuestra corriente en la resistencia va a ser igual a I1 de T más I2 de T. Esto me dio en amperes. Por lo tanto, nuestra IR de T va a ser igual a ¿qué cosa? Aplicando esta fórmula, tenemos que va a ser 2 veces por el máximo, son 15 por el coseno de phi. Uy, aquí fue. Por el coseno de phi. ¿Cuál es phi? Aquí son 45 y eso corresponde a, si no me equivoco, pi cuartos. Pi cuartos dividido en 2. Y eso nos da pi octavo. Por el seno de omega t, la frecuencia, aquí, ojito. Ahora no nos dan la frecuencia, nos dan el periodo. ¿Y cómo calculamos entonces esto? ¿Cierto? Sabemos que omega es igual a 2 pi por f, que es lo que queremos calcular. Pero sabemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces sería 2 pi por 1 sobre el periodo, que es 0.01, que nos dan acá. Por tanto, eso nos queda. Si hacemos el cálculo, 2 dividido es 0.01, nos da 200 pi. Por tanto, esto que está acá sería 200 pi t. Ok. Y eso es más, obviamente, pi cuarto dividido en 2 y eso da pi octavo. Y R de t va a ser igual a 2 por 15 son 30 por el coseno de pi octavo. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da la calculadora de 27.72. 7.72 seno por el seno de 200 pi t más pi octavo, que son 25 grados. No, perdón, si son 45 dividido en 2, eso nos da 22.5 grados, que sería el desfase. Bien, eso se mide en amperes entonces, y el I efectivo va a ser igual a los 27.72 dividido en raíz de 2. ¿Eso cuánto nos da? 27.72 dividido en raíz de 2. 19.6 amperes. Lo vamos a demostrar también en PSIM entonces, ¿cierto? Vamos a marcar que el máximo es 27, tiene un corrimiento de 22 grados aproximadamente y 22.5 esto, 22.5 y nos da 19.6 el valor efectivo. Entonces nos vamos a PSIM.
Ahí está. Y vamos a ver si es que podemos llegar a nuestro circuito que era el mismo anterior. Estoy volviendo atrás simplemente. Y no, ese no era. No. Entonces voy a tener que hacerlo. Entonces nos vamos a elementos, fuentes de corrientes senoidales. Hasta que está acá. Y teníamos una resistencia. Teníamos nuestra corriente medida y nuestra corriente que está acá. Esa corriente y esa corriente. Bien. Esta que está acá, ¿cierto? Era de 15, seno de 200 pt, por lo tanto la frecuencia en este caso son 100 Hz y el ángulo era 45 grados, por lo tanto le anotamos 45. Esta que está acá era de 15 también, 50 Hz, no, perdón, 100 Hz y el ángulo era de 0. Así teníamos un desfase. Les voy a mostrar acá esto para que no confundir. Esto es I1 la voy a colocar. I1 y este lo voy a llamar I2. Y por lo tanto este se llama IR. Bien, simulate, control simulación. Ya, ojo acá, porque acá ahora tenemos que el periodo era 0.01. Por tanto, aquí nos mostraría cuatro periodos, ¿cierto? Y simplemente lo colocamos a 2 ahí para tener una gráfica no tan extensa. Nos estaría mostrando 2 periodos. Ejecutar. Y ya tenemos. Vamos a colocar I1 y 2 en una gráfica y el IR lo vamos a colocar en otra gráfica. Nuestra corriente, la resistencia. Si se fijan, ahora existe un desfase entre la corriente I1 y 2 y ese desfase teóricamente es de 45 grados. También se puede calcular, ¿cierto? Vamos a calcularlo rapidito. Entonces, colocamos acá, este que está acá, ahí, nos citamos en I1 y le damos a Next Max. Y vamos acá, nos citamos en I2, le damos a Next Max. Bien, si se fijan, acá nos da un delta y ese delta es de 1.25 milisegundos y utilizando la fórmula anterior, si se acuerdan, que era para calcular el desfase, la formulita era el delta de tiempo, que en este caso es 1.25 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Eso lo multiplicamos por 360 grados y lo dividimos en el periodo, pero el periodo ahora es 0.01 y eso nos da 45 grados. A ver, ¿cómo lo puedo demostrar esto? Creo que no me sale para la calculadora. Ya, pero si hacen el cálculo, ¿cierto? Multiplican este intervalo de tiempo, lo multiplican por 360 y lo dividen en el periodo. Eso le da un desfase de 45 grados. Como repito, esto no les dice cuál está en adelanto y cuál está atrás, nos dice solamente que hay un desfase de 45 grados. Aquí se observa que la I1, ¿cierto? Empieza antes, la corriente I1 empieza antes, entonces sería que la I1 está adelantada 45 grados con respecto a la corriente I2. Bien, eso demostrando el desfase. Acá, si se fijan, este desfase no es el mismo, no corresponde ni a este ni a este, por lo tanto este desfase igual se puede calcular y nos debería dar con respecto a una onda, por ejemplo la corriente I2, que es seno de 0, ahí tenemos un desfase igual a 0,
podemos calcular el desfase entre la corriente I2 y la corriente IR y nos debería dar de 22.5 grados. Eso queda tarea para ustedes y lo último que vamos a calcular es el máximo, ¿cierto?, de nuestra corriente IR. Por lo tanto, IR la vamos al máximo y el cursor 2 está en el máximo. Por lo tanto, IR cursor 2 nos dice que es 27.71, que es exactamente lo que teníamos calculado nosotros. Y el valor RMS, como les dije, aquí se pueden ir acá y le colocan desde 0 hasta 0.1. Ok, y ahora sí, esto lo llevan para acá y esto lo llevan para acá. Y el valor máximo, o sea, perdón, el valor RMS de nuestra corriente IR que circula la resistencia sería de 19.6 aproximadamente, que es exactamente lo que habíamos calculado, 19.6. Si se fijan, vamos a ir a nuestra pizarra. Y es exactamente lo que teníamos, ¿cierto? Solo queda demostrar que este es de 22.5 y con las herramientas que les enseñé ya pueden hacerlo. Bien, aquí están, esta guía están todos los cálculos que hicimos, pero no están como los hicimos en PESIM, por lo tanto ustedes deberían verse esta ayudantía para poder aprender a utilizar PESIM. Recuerden siempre que estas sumas, estas propiedades de suma que vimos para las ondas senoidales están realizadas en términos de senos y no en cosenos, por lo tanto, si ustedes le entregan en un ejercicio una onda coseno, tienen que transformarla a seno utilizando estas propiedades. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero les sirva esta ayudantía y nos estaremos viendo en la próxima ayudantía.